Profe, no se escucha. No, se sigue sin escuchar. Ok, muy bien. Buenos días, abogados. Ahora sí me pueden escuchar bien. Sí, Lick, se escucha bien. Ok, muy bien, gracias. Una disculpa por la demora, muchachos. Y por cierto, una doble disculpa porque el día de ayer, por cierto, yo di por culminado como si fuera el final de la exposición y de todos los grupos. Los confundí con mi otro grupo de la misma materia. Entonces, quería preguntar si era el final de la exposición y si era el último de los equipos con tema asignado para la misma. Sí, Lick, fuimos el último equipo y ya fue lo último de la exposición. Ok, bueno, muy bien. Entonces, a la par del otro grupo. Muy bien. Si pueden ir, por favor, encendiendo sus respectivas cámaras para tomar la asistencia de rigor, por favor. Acosta Rodríguez.
Aguilar Rincón. Andrade. Argüelles. Botello. Presente, licenciado, buenos días. Buen día. Carranza. Presente, Lick, buenos días. Buen día. Castillo. Cravioto. Fuentes. Gatica. González. Presente, Presente, Lick, Lick. buen día. Hay dos González. No, yo soy González García. Ok. Guerrero. Yo Gatica, Lick, es que me sacó de la clase. Guerrero Núñez. Hernández Rangel. Lezama. Presente, buen día. Buen día. López Cerda. Presente, Lick, buen día. López Gutiérrez. Luna. Martínez Cabrera. Presente. Martínez Cantú. Mercado. Núñez. Presente, buenos días. Buen día. Pérez Leal. Ramírez Castillo. Ramos Ponce. Presente, Lick, buenos días. Reyes Grande. Sanjuanero. Presente, Lick, buen día. Segura. Buen día. Telles. Presente, Vázquez. disculpe. Telles presente. Muy bien. Vázquez de la Cruz. Vázquez Moreno. Presente, Lick, buenos días. Villalobos. ¿Quién? Vázquez Moreno. Vázquez Moreno, sí. Villalobos. Presente, Lick. Villarreal. Presente. Zavala Rocha. Zavala Romero. Presente. Muy bien. ¿Faltó alguien de mencionar o alguien que se le haya pasado por ahí la asistencia? Yo, A ver, las damas primero, por favor. Ramírez Castillo. Ramírez Castillo. Leslie. Muy bien. ¿Alguien más? Cravioto Silva. Cravioto. Stephanie. ¿Alguien más? Segura Alfaro, Lick. Segura Alfaro. ¿Que segura? No más tarde. ¿Alguien más? Aguilar Rincón, Lick, por favor. Arat Ernesto. Muy bien. ¿Quién más, muchachos? ¿Son todos aguados? Gatico Olvera, Lick. Gabriel. ¿Alguien más? Sanjuanero, Lick. Les recuerdo que hay que encender de todos modos su cámara para ponerle la asistencia, ¿eh? ¿Quién más, Lick, muchachos? es que ahorita encendí la cámara y me sacó de la clase. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Por ahí la clase de ayer estaba explicando estas últimas partes con lo que se finalizó los temas que les asigné para la exposición de la misma.
tenía por ahí esta cuestión de la dogmática jurídica, de la reformulación del derecho, como algunas cuestiones importantes dentro del estudio, dentro del campo de estudio de lo que es propiamente la filosofía del derecho, ¿no? Este discurso doctrinario que les hacía mención sobre el conocimiento, que es diferente del discurso que lo presenta, y hacíamos ahí, bueno, más bien hacía yo un cuestionamiento, ¿qué es o en qué consiste este discurso que lo presente? ¿Es una mera reproducción? ¿Es un aspecto ontológico? ¿Es una construcción jurídico-doctrinal? No existe como realidad esencial previa al conocimiento humano, haciendo por ahí también un ejemplo, haciendo énfasis al ejemplo de la labor de investigación, de unir puntos, a lo mejor de distintas materias del derecho o ramas del derecho, y a lo mejor de otras disciplinas, de otras ciencias, para poder presentar y justificar una iniciativa de ley, de la cual, pues obviamente va a cubrir un vacío legislativo y un vacío legal, ¿no? Es algo que no está regulado por la norma. Y por ende, pues se busca satisfacer, cubriendo esta laguna previamente detectada. Entonces, aquí creada una vez por un ser sobrenatural, les mencionaba, un carácter de tiempo y espacio, es algo falso que exista un inventario de conceptos y conocimientos a los cuales, por ejemplo, pueda recurrir nosotros como abogados y juristas, pero también la autoridad jurisdiccional para la búsqueda de alguna respuesta, ¿sí? Al descubrimiento que, pues, obviamente se le va a presentar, de poder, obviamente, tener un panorama más amplio sobre esta conceptualización de la reformulación del derecho. Y quiero decir que en la doctrina, los juristas, no existe como objeto real o tangible, como si se tratase de una esencia preexistente. Los abogados solo requeriremos descubrir ese vacío legal, ese vacío legislativo, ¿sí? Y una vez que nosotros lo hemos descubierto, pues obviamente ser el arquitecto, el artífice para subsanarlo. Es decir, además del arquitecto, bueno, el arquitecto diseña, pero el arquitecto, por ejemplo, en una obra, pues no es quien se ensucia las manos agarrando el cemento, la pala, la mezcla, para afinar o levantar los muros que irán a sostener precisamente esta norma, cuerpo normativo, ¿sí? Entonces, pues nosotros los abogados también aquí haremos las dos funciones, tanto la del arquitecto como la del albañil. Nos tocará descubrir, pero también ensuciarnos un poquito al investigar para ver cómo satisfacer cubriendo precisamente esta necesidad legislativa o una laguna legislativa o legal, ¿no? Los abogados, pues además de ser estos descubridores, somos, le digo, los albañiles, ¿no? Lo vamos a construir. El constructor creado es un objeto pensable por ser un ser racional y es resultado de un proceso objetivo, apoyado obviamente en textos legales, en la doctrina, en la jurisprudencia, en otras leyes, en el derecho comparado. Nos basamos en esas otras herramientas precisamente para poder cubrir la laguna que se nos presenta en esto que hemos descubierto, en esta deficiencia que hay. Acuérdense que les mencionaba por ahí en clases pasadas que el hombre y la ley van de la mano. La ley no puede ir más adelante de la evolución del comportamiento social del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Bueno, porque es incapaz de poder prever qué cuestiones se nos pueden presentar en el futuro. Es decir, qué conductas atípicas, qué conductas, ya típicas, tanto atípicas como típicas, la ley las va ajustando, ¿sí? Por ejemplo,
Sí, tengo aquí a la mano un expediente del que les iba a mostrar algo. No. Bueno, en el año 2008 surge en el estado de Oaxaca, por ejemplo, algo que no se preveía en el resto de las entidades federativas o de los códigos civiles de las entidades federativas, que era el concepto de la alineación parental. E incluso hubo una controversia constitucional porque algunos diputados del Congreso local del estado de Oaxaca argumentaban que esto era discriminatorio, el hecho de que por esta actitud o comportamiento que es tendencioso entre los padres de familia cuando estos se divorcian, que influyen en los hijos, ¿no? Haciendo quedar mal al otro progenitor, ¿sí? Para que esto, pues, lo tengan en un mal concepto, ¿no? Y esto, por ejemplo, no sé quién de los presentes, por ejemplo, ya haya pasado por una situación que sus papás se hayan divorciado o hayan contraído segundas nupcias, o todos sus papás, felizmente están casados el día de hoy. No hay divorcios aquí, qué bueno. Entonces, el legislador oaxaqueño crea este concepto de la alineación parental. Y la alineación parental además lo justificaba con una conducta y un estudio sociológico, que es a toda ciencia, es algo que todo el mundo lo sabe, que no se puede negar, porque toda familia que pasa por esta situación del divorcio, un padre influye en los hijos para hacer ver mal al otro padre, ¿no? E incluso el legislador oaxaqueño va más allá y reforma también el Código Civil para que en este sentido, quien comete esta actividad o esta conducta pueda perder la patria potestad. Y por esto se presentó esa acción de inconstitucionalidad y la Corte resolvió que, si bien es cierto, no había un método para demostrarlo, sino que era en voz de la ministra Norma Piña, así lo hacía ver en su voto particular del caso en concreto. Ella decía que, si bien es cierto, no había un estudio, cuando la legislatura del estado de Oaxaca sí lo había realizado para justificar precisamente esta actividad o esta conducta típica, decía que era plenamente una actitud o una acción del hombre para poder precisamente justificarle el retiro de la patria potestad del progenitor, que actuase maliciosamente para manipular a los hijos en favor del mismo, ¿no? Y por ahí los votos particulares de cada uno de los ministros de la sala de la Suprema Corte tienen bastantes argumentos muy nutridos. Por ahí, si alguien lo pueda en el futuro y que le interese buscarlo, nada más porque no tengo el dato aquí en la mano, búsquenlo como sentencia de la alineación parental. Así lo pueden buscar. Y no sé si sepan manejar el JUS para la búsqueda más rápida. ¿Nadie ha llevado los cursos del JUS de la Suprema Corte? ¿Cómo vamos? Bueno, muy bien. Entonces, una vez que el propio abogado, el legislador u otra persona, entendiéndose también que lo que les comentaba por ahí en la clase de ayer, que el Estado de Nuevo León es el único que permite las iniciativas ciudadanas, la ontología de un constructor jurídico no consiste en un ser ya existente, sino en un ser creado, que no es ni meramente objetivo ni subjetivo, pues en la vía implica la posibilidad de poder interpretar la norma, de poder interpretar las conductas sociales como si fuéramos
sociólogo, ¿sí? Lo que no cabría aquí, por ejemplo, sería esta fase meramente del objeto de estudio de un comportamiento social, porque los abogados, nosotros como abogados, no tenemos las herramientas necesarias para detectar ciertas conductas tendenciosas o alguna cuestión que es meramente sociológica, ¿no? Como los sociólogos sí las tienen, ¿no? Y nosotros como, por ejemplo, sus maestros, que en realidad esta no es una clase, sino es una cátedra, y nosotros no maestros, sino catedráticos, porque es el conocimiento en base al conocimiento empírico, de tal manera que transmitimos la clase con ustedes. Entonces, de esa misma manera se da con los sociólogos, ¿no? Y nosotros con ellos para complementar los estudios legislativos. Bueno, aceptar además los significados o los convenios y las cuestiones admitidas, lo que supone aquí ciertas restricciones, por ejemplo, a lo meramente subjetivo, en lo semántico, pero también el ser creado o a crear, que también supone las convenciones a las que puede llegar el ser humano. El discurso doctrinario presupone un objeto de conocimiento desordenado. Parafraseando, por ejemplo, a Gregorio Robles, el objeto de conocimiento es un caos fenométrico. Esto quiere decir que en el producto creado por el legislador no hay un orden. La doctrina la ordena, ¿sí? Ese objeto desordenado ha sido producido en diferentes tiempos, por ejemplo, por diferentes personas, en diferentes circunstancias, etc. Y la construcción conceptual creada por el doctrinario es resultado de un conocimiento especial, de un conocimiento que permite acercarse al objeto del conocimiento y de estudio, ¿no? Una exposición sobre un área del lenguaje, objeto, conforma un discurso que presenta un campo del conocer, del saber, perdón. Por ahí en la clase de esta semana, hacían mención sobre el Código Napoleónico y cómo por ejemplo, a lo largo de la historia ha ido evolucionando e incluso por qué el nombre del Código Napoleónico. Bueno, por ejemplo, mucha de la legislación del Código Civil y de los países latinoamericanos adoptamos esta corriente de lo que en su momento tenía el Código Napoleónico, los códigos italianos, los españoles, obviamente, ¿sí? Y alemanes. Pero gran parte de esto es influenciado en el derecho napoleónico. Si ustedes, por ejemplo, checan sus libros de derecho civil de Rogina Villegas, o no sé si llevaron algún otro autor, ¿qué autores fueron los que estuvieron viendo en las materias de derecho civil? ¿Alguien recordará? Yo sí vi Rogina Villegas. Y llevó los, ¿qué? 5 o 6 libros de Rogina Villegas. O sea, alterné con otros autores, pero esencialmente sí. Bueno, y Rogina Villegas, por ejemplo, es un autor que no ha sido, bueno, sus libros no han sido obviamente modificados porque Rogina Villegas ya falleció hace como 40 años. Sin embargo, la presencia y la vigencia de Rogina Villegas es a raíz del derecho napoleónico, porque mucho de lo que él explica y presenta en sus libros se basa en eso, y es obviamente lo que se implementa aquí en México, en el país, que adoptamos precisamente este código napoleónico, ¿no? Ahora, una exposición sobre un área del lenguaje, objeto, lo que va a conformar un discurso y que presenta un campo del saber, y que este discurso configura a partir de un objeto del conocimiento jurídico para que tal exposición pues sea confiable. Es necesario que se presente además de forma organizada, siguiendo reglas específicas, y luego una primera nota o carácter de doctrina jurídica. Es la presentación organizada del lenguaje objeto a partir de reglas específicas. Tómese nota, por ejemplo,
del objetivo central de una construcción doctrinaria que no consiste en presentar lo que otros juristas han dicho sobre el lenguaje. Y esto va muy de la mano, por ejemplo, que cada profesión tiene un lenguaje propio, un léxico que identifica a la carrera, ¿no? A la profesión de quien está argumentando o tiene el uso de la palabra, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, de repente a hablar de, no sé, de procedimientos quirúrgicos como especialidades, los cardiólogos, los oncólogos, geriatras, pediatras. Bueno, ya sabemos nosotros entonces que ese lenguaje es propio de los doctores, ¿no? De la ciencia de la salud. Si empezamos a hablar, por ejemplo, no sé, de las derivadas, de cuestiones de álgebra, que nomás de pensarlo y de mencionarlo ya me dolió la cabeza. Que yo todavía a mis 30 y tantos años, no sé de dónde caramba sacan letras, sacan números de las letras en los problemas de matemáticas. Fue mi coco en las matemáticas. Entonces, aquí se da precisamente la reformulación del derecho, que no tiene como objetivo principal enjuiciar las reformulaciones de otros juristas, sino que se enfoca primordialmente en la censura o en la balanza de la doctrina existencia, ¿no? Su objetivo o meta no está en reformular la doctrina existente, sino el conocimiento. Con esto finalizo porque ya es justo la hora. No sé si existe alguna duda, muchachos. La próxima semana voy a hablar de otros temas generales que me parecen importantes y que por ahí los temas fueron un poco flojos de los que se expusieron durante el semestre, ¿sí? ¿Alguna duda? Por mi parte no. Vale. Si no existe ninguna duda, le dejamos hasta aquí. En el transcurso del fin de semana voy a publicar las personas que no tienen derecho a presentar los 2 exámenes el próximo viernes y el examen de primera oportunidad, ¿sí? Por cuestiones de exceso de faltas. Quien tenga alguna duda o reclamación, me manda correo y lo verificamos, ¿ok? Buen fin de semana, muchachos. Gracias, Lick. Hasta luego.